Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo ni emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y cada día beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo ni emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y cada día beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Oh Jesús, te alabamos en esta mañana. Jesús, santo eres tú, mi Cristo. A sus pies hay paz,
gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Que Dios bendiga, hermanos. Si hoy el Señor le permitió abrir sus ojos, poder llegar a este lugar es por su pura misericordia. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Y con esa alegría que caracteriza a la iglesia Cristo Viene, damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Denle un fuerte aplauso por esas personas que están sintonizándonos en este momento. Nuestro deseo es que tú estés siendo bendecido y que te estés gozando juntamente con nosotros. Pueden ocupar sus lugares, hermano. El Señor, antes de partir, nos da esta promesa por medio de su palabra, dándoselo a sus discípulos y así transmitiéndolo a todos los creyentes en el caminar del tiempo, que Él enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, que vendría a consolarnos, a enseñarnos y a recordarnos. Como estábamos hablando la semana pasada, una de las cosas que el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús tuvo mucha dificultad es con reconocer a Jesucristo como Dios. No tenían un conocimiento, el Espíritu Santo no les había revelado la segunda persona de la Trinidad, en este caso a Jesucristo, el Dios encarnado, y tuvieron grande dificultad. En algunos momentos mencionaré algunos de los casos donde los discípulos le reconocieron. Y la mayoría del pueblo de Israel que estaba esperando en Dios tuvieron gran dificultad. Cristo mismo lo dice allá cuando, a través de el profeta Juan el Bautista, cuando está hablando de que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibe, a todo aquel que le cree en Él, dice la Escritura que será llamado hijo de Dios. Ahora, el pueblo lo había esperado ya por aproximadamente unos 1600 años, donde se les empieza a dar con detalle de que el Mesías vendría. Y sin embargo, cuando aparece Cristo en la escena, pues realmente tuvieron grande dificultad, no solamente los incrédulos, sino también los creyentes. Y ese es el problema que creo yo que tenemos nosotros, la iglesia. La iglesia tenemos grande dificultad con a veces reconocer la presencia del Espíritu Santo, el Dios, la tercera persona de la Trinidad. Como la tuvieron los discípulos, también la tenemos nosotros. Los discípulos sabían que era el Mesías, que estaba Cristo en medio de ellos, en algún momento u otro. Pero el reconocerlo tenían grande dificultad. Nosotros, con nuestra alma, con nuestra mente, hablamos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en medio de nosotros. Sabemos que es Dios, pero tenemos gran dificultad con entender o comprender de qué anda con nosotros. Aunque con la mente lo pensamos, con los labios lo pronunciamos, pero con los hechos a veces, tristemente mencionarlo, a veces lo negamos, como dicen por ahí. Porque parece que caminamos y como si Dios no anduviese con nosotros. No sé cuántos piensan de esa manera, o al menos están de acuerdo conmigo. Realmente la iglesia tenemos grande dificultad. Ahora, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo primordialmente está encargándose de hacer en medio de la iglesia? Bueno, es preparar a la novia para que tenga su encuentro con Cristo, con el Mesías, con el Redentor, amén, con el que nos adquirió por medio de su sangre. El plan del Espíritu Santo es prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Es el trabajo del Espíritu Santo, y esa es la decisión que ellos tomaron en ellos. Cuando digo ellos, es la Trinidad, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como usted y yo le conocemos. Pero el Espíritu Santo está acá preparándonos. Como cuando hay una pareja que se va a casar, alguien se está dedicando a ayudarles para prepararlos para el encuentro con el novio, la novia, ¿sí? De manera que tratan de arreglarla lo mejor posible. Principalmente estamos hablando de la novia,
para que se haga presente delante del novio. Si eso es un paralelo en una manera humana de lo que realmente está aconteciendo entre la iglesia y Jesucristo, usted debe de imaginarse cuál es la preparación que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Si las personas que ayudan a una novia tienen dificultades, déjeme decirle que el Espíritu Santo no tendrá ninguna. Él va a preparar una novia sin mancha y sin arruga. La va a preparar, la está preparando, y así se la va a entregar al maestro. Amén. Quiere decir que la va a llevar bien vestidita, bien arreglada, bien hermosa. Es la esposa que se le presentará al Mesías, y de la cual usted y yo somos miembros. Quizás ocupemos una porción de ese cuerpo místico que es la iglesia, pero la ocupamos ahí, sea un dedo, sea una uña, sea un cabello, lo que sea, como el Señor nos ponga en el cuerpo, ¿sí? De manera que hay una expresión declarada por el apóstol Pablo en forma de alegoría o de simbolismo, y le voy a leer yo para que podamos comprender un poquito más lo que estoy tratando en esta mañana de decir con respecto de lo que el Espíritu Santo está haciendo con la novia. En Efesios capítulo 5 verso 25, la palabra de Dios nos dice así: maridos, va a ser una alegoría que va a usar como ejemplo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos hombres pueden decir amén? ¿Cuántos hombres pueden decir amén? Aleluya. Y si lo sigo repitiendo, va a ser el mismo grupo que lo va a decir, pero los otros no abren la boca. Vuelvo a darle lectura. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dio su vida por ella. Amén. Ahora viene el versículo 26. ¿Para qué? Para santificarla. Diga usted, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santificarla es la área en la cual está trabajando el Espíritu Santo con la iglesia. La purificación viene cuando usted y yo recibimos a Cristo. Purificar significa limpiar, purgar o perdonar. De manera que la palabra purificar dice para santificarla, habiéndola tiempo pasado purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo o Dios Espíritu está haciendo? Primeramente nos perdonó el día que recibimos a Cristo. Amén. En segundo lugar, la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo la está usando el Señor o el Espíritu Santo para limpiarnos, para santificarnos. Dije la palabra limpiarnos, esa ya aconteció. Para santificarnos es la palabra clave. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere ¿qué? Santa y sin mancha. Déselo a nuestro Dios, pueblo. Solo para recordar cosas que ustedes ya conocen, por si viese alguna persona, sea aquí en el santuario o a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es el proceso? Cuando uno recibe a Cristo, es algo que la mayoría de los cristianos a veces tienen dificultad con aceptarlo, pero es una verdad. Cuando una persona recibe a Cristo, deja de ser un pecador. Escuche bien, para que no trate de ser o aparentar como que la persona es muy humilde, y a veces usan estos términos para decir, oh sí, que humilde y que sensible es. No, la realidad es una, lo que la gente a veces inventamos es otra. Cuando uno recibe a Cristo Jesús, deja de ser un pecador y se convierte en un santo. Diga usted, en un santo. La persona no se trata que se convierte en una persona buena o en una persona capaz o X. Se convierte, esa es la realidad espiritual, en el momento en que una persona acepta a Cristo como su Señor, es lavado, es purificado con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, ¿sí? Y dejamos de ser pecadores y nos convirtemos en santos. Hay personas que se les dificulta mucho defender esa posición, pero no la tomamos nosotros porque seamos buenos
No la tomamos porque seamos inteligentes, la tomamos porque la recibimos de Dios. Dios es el que dice que en ese momento usted se convierte en un santo. Yo sé que muchos grupos, y principalmente algunos grupos religiosos, malinterpretan la expresión santo y la identifican con alguna figura. No, la persona cuando recibe a Cristo y es purificado de su pecado, deja de ser un pecador para convertirse en un santo. Diga usted santo una vez más. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, y ponga atención que algunos posiblemente digan, ¿cómo es posible? Los santos de Dios pueden pecar ante su Dios. Los santos somos santos redimidos por la sangre de Cristo, que podemos pecar delante de Dios. Y aquí es donde algunos se van a sorprender. Un pecador no redimido no puede pecar. Ay, sí, pastor, ¿qué es eso? La Biblia lo especifica. El pecador no puede pecar porque él es pecado. Él ya es pecado. No puede hacer lo que ya es. Todo lo que hace, como es pecado, todo lo que hace es resultado de su naturaleza. Delante de Dios, Dios no toma en cuenta lo que el pecador hace. Va a decir, no estaba entendiéndole, pastor. Así es como la Biblia lo explica. Dios no pone atención a las obras del pecador. No se registran en el cielo. Las únicas obras que se registran, sean buenas o sean malas, son las de los santos. Esas son las que se están registrando allá, y van a sacarlas el Señor el día que estemos ante el tribunal de Cristo. Las obras de los pecadores, según Dios, Él no les pone atención, porque no son de sus redimidos, no son de sus siervos. No sé si me estoy explicando. Aunque les parezca extraño, el pecador haga cosas buenas o haga cosas malas, como usted y yo las hicimos antes de venir a Cristo, no se registraban en el cielo. Nadie las tomaba en cuenta. Hay un caso donde algunos hombres vienen a Jesús y le dice, pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, predicamos en las plazas. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a estas personas? Pues se encuentra en Mateo 7:23. Le voy a pedir a la joven que me lo ponga allí. Y entonces les declaré, nunca, quiere decir nunca, eso significa que es en ningún momento os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Va a decir, qué extraño. De poco aprovecha que uno le diga a una persona que no ha sido redimida, que no ha tenido encuentro con Jesús, de poco aprovecha decir lo que estás haciendo es pecado. Todo lo que él hace o ella, sea bueno o sea malo, es pecado. Todo. Es beneficioso cuando hace cosas buenas a la naturaleza de la tierra, a nosotros los que estamos presentes, pero ante Dios de nada aprovecha. En Juan capítulo 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, a los no redimidos. ¿Me estoy explicando? Creo que tengo gran dificultad con transmitirlo. Nosotros tenemos que aceptar la redención que Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario. No es porque usted y yo hayamos sido buenos, sino es porque usted y yo hicimos una decisión de aceptarla, de aceptar el regalo. De manera que, aunque parezca extraño, los únicos que delante de Dios pueden pecar en este momento somos los redimidos. Y la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, que ellos, los pecadores, todos ellos son pecado. Aún su propia mente está bajo condenación. ¿Sí? Ahora, usted puede estar pensando, pastor, los está poniendo en una situación muy difícil. Están en una situación muy difícil. Si no vienen a Cristo, si no se presentan ante Él y le piden perdón, si no lo aceptan como el Señor, de nada aprovecha que haga cosas buenas o que haga cosas malas. Ninguna de ellas se registra delante de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, y miramos nosotros en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos hechos nuevos.
Hay alguien que dice por ahí, ustedes se creen muy santos. Pues de poco aprovecha tener estas conversaciones. No sé santo porque se hacía bueno. Sé santo porque Dios lo ha apartado, lo ha puesto en otro grupo, lo ha metido en otro reino. Y todas las personas en ese reino, algunos buenos, otros malos, unos chismosos, otros vamos a decir maliciosos, o a veces todas estas cosas que se dan en el ser humano se manifiestan en ese grupo. Pero la persona no va al cielo porque haga cosas buenas o porque haga cosas malas. La persona va al cielo porque aceptó a Cristo como Señor y Salvador. No es nada del hombre, es todo de Dios. Amén. Ahora, entonces, ¿para qué tanto predicar y predicar? Se predica porque el plan del Espíritu Santo es preparar a la novia para santificarla. Para santificarla. Escuche, aún el Señor nos dice por allá en 1 de Corintios capítulo 3 verso 17 por allá, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el templo de Dios santo es. Diga usted, yo soy el templo de Dios y según Dios soy santo. A algunos se les dificulta decirlo, ¿verdad? Soy santo. Pero usted no puede ir en contra de lo que Dios ha establecido. Si Dios dice que usted es santo, usted es santo. Pero ya voy a decir, algunos, seré santo cuando ya no hable de nadie. Pues córrele porque te estamos esperando. Ya no hables de nadie, ¿sí? Pero el plan de Dios es llevarnos a esa posición donde tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón por qué es importante conocer al Espíritu Santo? Los discípulos le erraron mucho en la cuestión de conocer a Jesucristo en la forma de Dios. Nosotros le estamos errando en conocer de que el Espíritu Santo, Dios, está aquí con nosotros. Le erramos bastante. Escuche, a veces escribieron cosas que usted y yo le predicamos de ellas y les damos una dirección y de pronto encontramos con otra. Pero muchas de esas cosas fueron sombra de lo que habría de venir, lo dice la Biblia. En el tabernáculo y en el templo fue dividido principalmente, aparte de los atrios, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Estamos de acuerdo? En esa construcción, tanto la era en el tabernáculo como también la fue en el templo de Salomón. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios entraba todo mundo, todo el pueblo de Dios. En el lugar santo entraban solamente los sacerdotes, los que eran santos. Pero al lugar santísimo entraba solamente una vez al año. Ahora, el significado es que todos los santos podían alabar a Dios en los atrios, pero para entrar al lugar santo se tenía que preparar diferente, tenía que ser la persona elegida, ordenada para ese trabajo. Pero ninguno de esos sacerdotes que estaba en el lugar santo podía ver a Dios. No podían ver a Dios. Dios estaba en un arca y el único que podía ver a Dios en el arca era el sumo sacerdote, que trae una mitra puesta delante de él donde decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. ¿Qué trato de decirte en esta mañana con respecto de esto? Nosotros, ahora el Señor nos ha hecho sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo? En esa interpretación y revelación que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Nosotros, el Señor nos ha hecho sacerdotes. Y como sacerdotes podemos ir a ministrar al Señor. Ministrar ofreciéndole sacrificios, ofreciéndole alabanzas, olor fragante que suba al Señor. Podemos hacer todas estas obras que hacía el sacerdote, pero tenemos gran dificultad con entrar al lugar santísimo. Dios solamente contesta cuando tú entras al lugar santísimo. Si tú estás en el lugar santo, hay dos opciones para poder recibir. Y yo meditando en esto me di, qué interesante, nunca lo había visto de esta manera.
Dios responde a las peticiones de sus hijos. Siempre lo hemos creído de una sola forma, ¿estamos de acuerdo? ¿Por medio de la qué? De la fe. Siempre Dios contesta las peticiones de sus hijos cuando existe la fe. Y la fe es algo que se trabaja en el alma. Y la fe, dice la Escritura, que es algo que no se ve. Es algo que no puede verse con los ojos. Vamos a decir que aquí está Dios y yo lo estoy mirando, y yo le voy a pedir algo a Dios. ¿Le estoy pidiendo en fe o le estoy pidiendo literalmente? Si Él está aquí, le estoy pidiendo literalmente, lo estoy mirando, ¿sí? Y entonces yo voy a ver si Él me va a responder sí o no. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando tú entras al lugar santísimo, increíble, pero la fe deja en sí de existir. Dice la Escritura que ahorita están en oficio, están en trabajo, la fe, la esperanza y el amor. Pero al final estas primeras cosas dejan de existir y solamente proseguirá por la eternidad el amor. Vamos a decir que nos encontramos en el cielo delante de nuestro Dios, en presencia de su majestad. Usted ya no va a necesitar de fe, porque ya lo está mirando cara a cara. Y ya cuando está usted cara a cara, no hay necesidad de ningún otro atributo o de ningún otro apoyo. La fe es el apoyo que Dios nos ha dado para que nosotros que vivimos en el alma tengamos que dirigirnos a Dios por medio de la fe. Pero cuando entramos en el Espíritu, entonces entramos al lugar santísimo. Otra cosa acontece también en el lugar santísimo. En el lugar santísimo no hablas tú, Dios habla. Cuando tú estás escuchando la voz de Dios, no conviene que tú intervengas. Dice la Escritura, cuando vayas a la casa de Dios, mira cómo te presentas, que sean pocos tus palabras y no vayas a ofrecer sacrificios como los necios. Cuando estamos escuchando la voz de Dios, en ese momento lo que debemos de hacer es guardar silencio. Primeramente hablamos con el alma, ofrecemos sacrificio de alabanza, pidemos oración y clamor a nuestro Dios. Pero cuando ya Él conteste, cuando escuchemos la voz de Dios, guarda silencio para ver qué es lo que tiene que decir. Como dijo el profeta, estaré atento mirando lo que vas a decir con respecto de mi queja. Ya le presenté mi queja a Dios, ya le presenté mi necesidad, ya le presenté mis peticiones. Ahora voy a estar atento, cosa que los pentecostés tenemos gran dificultad. Pidemos y pidemos y pidemos y nunca nos callamos a estar atentos a ver qué es lo que va a decir Dios. Cuando tú vayas delante de Dios a escuchar su palabra, está atento a ver qué es lo que tiene que decir Dios. No sea que en una de esas palabras te revele su secreto. Y si Dios te revela su secreto, ten por cierto que lo que te reveló es un hecho. Bendiga a nuestro Dios si lo siente. No es mi fin confundir en lo más mínimo, sino que es prepararnos para conocer cada día mejor lo que Dios ha establecido en su bendita palabra, ¿sí? Porque queremos conocer a Dios. Yo me doy cuenta lo poco que conozco al Espíritu Santo. Cuando he estado estudiando me doy cuenta lo poco que realmente le conozco, lo poco que platico con Él, lo poco que entiendo sus secretos. Y si tengo esta dificultad, seguro que muchos también la tienen. El plan de Dios es que conozcamos que Dios anda con nosotros y que puede escucharnos a la hora que nosotros le hablemos. Y que en el momento en que lo conectemos con su presencia, entonces usted y yo le veamos a Él en el lugar santísimo, en el corazón. Entonces le pidemos acierta, sabiendo lo que usted y yo le vamos a pedir, nos lo va a aprobar el Señor, porque le estamos mirando cara a cara. Mire, no es lo mismo que Dios camine con nosotros a que nosotros caminemos con Dios. No es lo mismo. Enoc, Abraham, Moisés, Job, David, Daniel, José, Jeremías, Isaías, en algún momento u otro caminaron con Dios. Enoc dice que caminó con Dios 365 años. El caminar con Dios
Él es el que va adelante, Él es el que va hablando, Él es el que va guiando, el que va dirigiendo, etcétera, etcétera. Tú caminas con Dios, y cuando tú caminas con Dios, no debe de existir problemas para ti. No debe de existir ningún problema. Vamos a decir, yo estoy aquí, Dios está ahí, Él empieza a caminar. No debe de existir ningún problema para mí, porque si se presentase un problema, Dios se encarga de ese problema. Tú como ovejita lo vas siguiendo, y Él es el pastor. Y si se presenta un problema, déjame decirte que si alguien puede defenderte, es el pastor. Estoy hablando del pastor de las ovejas, el pastor del cielo. Él sí te puede defender. Pero lo que acontece con el rebaño de Dios es que Dios camina con nosotros, pero nosotros no caminamos con Dios. Él está con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Así lo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, pero nosotros no estamos con Él a veces, en la mayoría de nuestro tiempo. Él camina con nosotros, pero nosotros no caminamos con Él. El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y Dios caminó con ellos, pero muchos de ellos en la mayoría de su tiempo no caminaron con Dios. Quiere decir que los que no caminaron con Dios estaban mal. La mayoría de ellos no tenía acceso a Dios. No, tienen que usar la fe por lo que no se ve. Y cuando esto acontece, y es lo que nos sucede a nosotros constantemente, todas nuestras peticiones, todas nuestras oraciones son elevadas a Dios, y esperamos que todas ellas vayan por medio de la fe. Pero cuando la persona entiende perfectamente en ese instante de que Dios está ahí, entonces la fe queda atrás y entra la realidad. Ejemplo, cuando Pedro y Juan fueron a orar al templo, se presentaron ante la puerta que llamada la Hermosa, de las 12 puertas que existían alrededor del muro. Entonces fueron por esa puerta, y dice que estaba un hombre allí, y cuando les vio llegar, levantó su mano mirándoles con la intención de que les dieran algo. Era la costumbre, era una persona que estaba mendigando. Entonces Pedro y Juan dice que se le quedaron viendo a los ojos, y cuando se le quedaron viendo que estaba con sus manos extendidas, le dicen esta palabra muy interesante: oro y plata que darte no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. Con esta seguridad, con una seguridad impenetrable, una seguridad infalible. ¿Por qué lo hacen? Porque para este momento los discípulos sabían perfectamente de que Dios estaba con ellos, y que en ese momento, con esta convicción, sabían que las palabras de ellos iban a ser respaldadas. Dice la escritura respecto a Samuel, el sacerdote, primer sacerdote de Israel, dice que ninguna de las palabras que el sacerdote habló cayeron en la tierra vacía. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Recuerda cuando Elías estaba pequeño y aparece Dios. Dice que en ese tiempo no había palabra de Jehová, que escaseaba la palabra de Dios, no había revelación en ese tiempo en el pueblo de Israel. Y en una noche de esas, dice que apareció Dios y le habla a Samuel, y le dice: Samuel. Y creyó que era Elías el que le estaba hablando, y dice que fue y le dije: diga mi señor. Y le dije: ¿Qué quieres? Pues me estuvo hablando. Dice: yo no te he hablado, muchacho, ve y acuéstate por allá, duérmete, no interrumpas. Y esto aconteció 3 veces. A la tercera vez, el sacerdote, el sumo sacerdote, entonces se enteró. Dice: oh, Dios le está hablando a este muchacho. Y la próxima vez le dice de esta manera: dice, mira, vete a dormir, y si te vuelven a hablar, entonces responde de esta manera. Responde: sí, Señor, heme aquí, que tu siervo escucha. Entonces acontece, y Dios le empieza a revelar las cosas que Samuel necesitaba para que pudiera ejercer el trabajo de profeta. ¿Sí? Y usted conoce la historia. Pero esa es la respuesta que Dios espera de sus hijos. Cuando usted
cuando usted habla, anda en la mente en el lugar santo, entonces usted puede ofrecer sacrificios, puede ofrecer olor fragante a Dios, puede ofrecer, encender las luces, puede poner el pan de la proposición allí, puede hacer todas las ceremonias que estamos acostumbrados los cristianos a hacer. Pero cuando usted entra al lugar santísimo, cuando aparece la santidad de Dios en su presencia, entonces usted silencio. Heme aquí, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Entonces bendiga a nuestro Dios y lo sientes en tu corazón. Ahora, nosotros, si reconocemos que tenemos estas dificultades, entonces existe la probabilidad de que podemos arreglar los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros tenemos ese problema. Yo ahora me encuentro orando en la mañana, como antes un tiempo lo acostumbré, lo dejé de practicar, pero ahora me encuentro todos los días en la mañana, me levanto muy temprano. No crea que es porque soy muy trabajador. Me levanto muy temprano porque ya a la edad el sueño ya se le va a uno. Y me levanto muy temprano y lo primero que hago es decir: buenos días, Espíritu Santo. Me encuentro de esta manera, hablando con Él. No crea, tengo dificultad. De pronto me encuentro allí hablando y digo: si alguien me mira, ¿no me juzgaría de loco? Sí, de seguro que sí lo juzgarían de loco. Antes lo practicaba más, por un tiempo lo dejé de hacer, pero poco a poco estoy pidiendo perdón al Señor, le pido perdón al Espíritu Santo. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Lo vuelvo a repetir: el Espíritu Santo es Dios y está con nosotros. Casi todo, la mente es un simbolismo del lugar santo. El corazón es un simbolismo del Santísimo, del lugar santísimo, donde está Dios allí en medio de ese cofre de oro. Me llama mucho la atención la forma que fue dado el patrón a Moisés. Dice que lo hiciera conforme el modelo que se le ha mostrado en el lugar santo. Me llama mucho la atención ese cofre, y no voy a predicar de él, pero solamente para retraerme un poquito y recordar esas cosas. Dice que cuando se construyó fue hecho por madera de acacia, una madera muy, muy dura, de las más duras que existen en esa región. Y dice que en lugar de hacerlo una tabla bien pulida, bien trabajada, la hicieron de varitas, y las entrelazaron con un hilo de oro. Una varita con otra varita y otra varita, y así, y entonces el hilo iba de un lado a otro, y la cerraron perfectamente, y luego la llenaron de oro por afuera y por dentro, toda de oro. Me llama la atención porque las varitas es una representación de lo material, de lo humano, de la naturaleza humana. El oro representa la divinidad, la deidad. El cordoncito color azul, dice que de oro lo mezclaron con un color muy bonito. Es lo que está representando al cielo, que nos está uniendo. Ese cordoncito nos está entrelazando una varita con otra, miembros los unos de los otros, para formar un templo al Señor. Y es lo que la iglesia somos. Gente con dificultades, gente con una vida temporal, donde podemos nosotros desgastarnos y perecer, pero el hilito de Dios nos está entrelazando y luego nos corona de oro para unir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esa iglesia es el templo del Espíritu Santo, donde está Dios ahí en ese lugar. En el momento en que usted y yo nos damos cuenta, entramos al lugar santísimo, en ese momento aparece Dios. Y al aparecer Dios en nuestras vidas, entonces guardamos silencio. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a hablar. Y cuando Dios va a hablar, todo el resto del mundo debe de callar. Bendiga a nuestro Dios. El sumo sacerdote, por las emergencias, más bien por los accidentes que habían acontecido, no lo registra la Biblia, pero la historia sí nos dice de ello, que cuando entraba algún sumo sacerdote al lugar santísimo y entraba en una forma inapropiada, no primeramente ofreciendo un sacrificio en el altar de bronce, donde se ofrecía el sacrificio, esparcía la sangre, luego iba al lugar santo, que es una representación de la alma o del templo donde todos adoramos a Dios, y dice que
ofrecía ungüento fragante, ofrecía el sacrificio de los panes, ponía también la sangre. Y llegaba el momento donde entraba al lugar santísimo. Pero había algo que se les había recomendado por los accidentes que habían acontecido. Dice en la historia que le ponían una cadenita con campanitas al sacerdote. Esta daba hasta el lugar de afuera de los atrios, y entraba, y donde quiera que iban sonando las campanitas. Y cuando entraba al lugar santísimo, una de las recomendaciones es que no hablase absolutamente nada. Nada. Cuando tú y yo hablamos y lloramos y cantamos y clamamos y gemimos, y llega un momento donde tú debes de guardar un silencio y decir: a ver si el Señor te habla. Y si no nos habla, pues bueno, le volvemos a echar ganas y volvemos a alabar y volvemos a adorar y volvemos a elevar este sacrificio de alabanza a nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y no vamos a desmayar como tampoco lo hizo Jacob. No miré, Señor, de aquí hasta que tú no me bendigas. Amén. No desmayaremos. Pero si el sacerdote hablaba o algo, salía fuego del arca y lo consumía. ¿Por qué hacía Dios eso? ¿Esa persona se perdía? No. Lo que pasaba es que esa persona todavía no estaba preparada para estar en su presencia. El propósito de Dios de llevarnos a su presencia es de revelarnos sus secretos. Los secretos de Dios son un hecho, una realidad, una cosa que ya está hecha. En el momento en que tú la tomas, eso ya es un hecho eterno. Él habla de las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque ya Dios las construyó antes de que tú y yo existiésemos. Esto es algo tan hermoso que podemos ver nosotros que tenemos dificultad, pero cuando poco a poco vayamos entendiendo, vamos a progresar en este caminar con el Señor y conocer mejor al Espíritu Santo que está con nosotros aquí. El que el Espíritu Santo esté con nosotros no quiere decir que no está Jesucristo, ni que tampoco no está el Padre. Cristo dijo que Él vendría y haría morada con nosotros. Dice: mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Los discípulos tenían dificultad. Usted conoce la historia en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, por allí. Después de tan hermosas expresiones de Cristo y promesas, cuando les empieza a decir: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Se le acerca a Felipe, aquel al cual Cristo en un momento le pidió que multiplicase los panes, y él le contesta: ni 200 denarios alcanzarían. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Revélanos al Padre y nos basta. Y le contesta Jesús y le dice: Felipe, ¿no sabéis que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Y entonces cuando dice las palabras del versículo 6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir a mi Padre si no es por medio de mí. Amén. El Padre está con Jesús, está con el Espíritu Santo. Pero el que nos está representando al momento para nuestra dispensación, de las tres más principales que se dan a entender por medio de la teología, que es la dispensación de la inocencia, la de la ley y la de la gracia, estamos viviendo la dispensación donde el Espíritu Santo está derramando gracia sobre toda la tierra. Y de su gracia tomamos porción nosotros, todos y cada uno de nosotros. De manera que conocer al Espíritu Santo, cuando alguien hace un bien para ti, una de las acciones correctas es darle gracias, ¿sí? Si alguien te hace un favor, pues lo correcto es darle gracias. Dale gracias, Espíritu Santo, gracias. Dice: pero que si le digo al Espíritu Santo le doy gracias, ¿no estaré yo haciendo sentir mal a Jesús o al Padre? Por favor, el Espíritu Santo es Cristo y es el Padre también. Son tres unidos en una unión perfecta y eterna, inseparable. Amén. Infinita. Veamos uno de los casos cuando algunos de los discípulos tuvieron la oportunidad donde pudieron ver a Jesucristo y les fue revelado en una forma tan especial que lograron entender que Él era el mismo Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 33, dice así: entonces los que estaban en la barca eran los discípulos que estaban cruzando la mar. La mar se había, el agua se había, dice que se había, no es la palabra, violentamente se movía, era como un huracán, como un tornado. Estaba el agua muy inquieta. Y entonces estos miran a que venía como alguna silueta ya entre las olas y todo eso, el viento.
Y cuando le ven, los discípulos tenían varias doctrinas medias cruzadas. Las tenían ellos, los tenían los fariseos. Todas estas cosas las arregló Jesús en su venida. Y dice que ellos creían que era un fantasma. Eso no es bíblico, ¿eh? No existen ánimas, no existen gente que se muere y anda penando por allí. La Biblia dice que el momento que muere la persona va al cielo o va al infierno. No anda nadie penando por acá. Los que aparecen por allí en figuras de personas que posiblemente alguien conoció son los demonios que toman esa figura. Tienen la capacidad de tomar clase de figuras, ¿sí? De manera que dicen que un fantasma, y estaban todos atemorizados. Y entonces ellos empezaron a turbarse y empezaron a gritar, y de pronto oyen la voz de Jesús. Le dice: hey, cálmense, no tengáis temor, no soy yo. Y entonces Pedro, valiente como siempre, para darnos testimonio, dice que si eres tú, manda que yo vaya allá. Y entonces le dice Jesús: ven. Pedro se baja de la barca. Ay, qué interesante lo de Pedro. Y dice la escritura que que se bajó del arca y empezó a caminar. Imagínense caminando. Nunca ustedes han tratado de caminar sobre el agua. Nunca han tratado de caminar sobre el agua. Tienen un pastor que está más loco que vos, dice. Andaba yo en México, allá donde estábamos predicando en mi tierra. Hay uno que le dicen el callejón y no había nadie. Dice, para no avergonzarme, dice: Señor. Y me puse a orar. Y oré y grité y estaba yo hasta que me sentí lo más santo posible. Ya cuando estaba en esa condición dije: ahora sí, Señor, voy a caminar aquí por fe. Y empiezo de una piedra, iba caminando así y está una piedra así, y que pongo el otro pie en fe, Señor. Y me fui más rápido que un plomo. Hasta el suelo, me fui hasta el fondo. Gracias a Dios que no estaba muy hondo, ¿verdad? Pero sí me empapé de agua y de lodo, de todo había allí. Debemos nosotros de tomar ese ejemplo. De todos los discípulos de Cristo, el único que caminó sobre el agua fue el apóstol Pedro. Amén. Es algo tan especial. Pedro empieza a caminar. La historia nos dice que entonces fue a encontrarse con Cristo. Ya cuando estaba muy cerca de Cristo, dice la escritura que las olas lo atemorizaron y volteó, y lo explican mucho los predicadores. Quitó los ojos de Cristo y empezó a hundirse. Me llama mucho la atención. Dice que empezó a hundirse, y cuando se estaba hundiendo, entonces le gritó a Jesucristo diciéndole: Señor, sálvame que me ahogo. El proceso de hundirse, ¿quién se está hundiendo así tan lento como para empezar a decir: Señor, sálvame que me ahogo? Como que da a entender como que empezó a hundirse. Dice, empezó a hundirse. No que se fue de plomada como le fue al pastor Martínez allá en México. No, empezó a hundirse. Quiere decir que todavía la fe le estaba resistiendo un poco. Amén. Bueno, ya Jesús lo toma de la mano, lo sube a la barca y sigue la travesía. Y cuando llegan al otro lado, aconteció algo muy interesante. Mateos capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Bendiga a nuestro Dios. Dice que verdaderamente eres hijo de Dios, pero dice que vinieron y se postraron y lo adoraron. El pueblo judío tenía, después del retorno de Babilonia, donde había estado cautivo por 70 años, usted conoce la historia, a causa de Nehemías y Esdras, fueron los que les ayudaron a regresar. Se hicieron este plan o este voto de que jamás ningún judío volvería a adorar a un hombre o a una imagen. El pueblo de Israel lo practicó siempre. De tiempo en tiempo, cuando se apartaban de Dios de la salida de Egipto, todavía siguieron con sus dioses, sus imágenes de cera. Y todo este problema los llevó hasta Babilonia. Pero del retorno de Babilonia, jamás el pueblo judío volvió a tener otra imagen delante de ellos y adorarla o a un hombre. Tanto que cuando fueron cautivos por Roma, fueron subyugados por el imperio romano, la historia nos dice que los judíos no podían aceptar la insignia o la imagen del César en las monedas. No la podían aceptar porque era como una forma de adoración. Digo esto para recordarles que en este caso, para los discípulos postrarse y adorar a alguien
les era totalmente prohibido porque solamente se le podía adorar a Dios. Y miren la decisión de los discípulos, conocedores de la Biblia, eran enseñados en ella desde niños. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Déselo a nuestro Señor si lo entiende. No solamente lo adoraron, sino que a Jesucristo se dejó adorar. El versículo 29 dice así: nosotros sabemos, ya en un debate muy acalorado, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero respecto a ese, en esa forma despreciable, hablando de Jesús, respecto a ese no sabemos de dónde sea. El hombre les contesta ya más calmado. Respondiendo el hombre les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Los fariseos en ese instante se hubieran recordado que el único que tenía poder para abrir los ojos era el Dios encarnado. No había otro en toda la Biblia. Y este hombre dice: y sabemos, ponga atención, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque estaban diciendo: ese es un hombre pecador. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. Y luego aquí les va a recordar las palabras: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a alguien que nació ciego. Le está diciendo: pues ustedes conocen esta historia, conocen lo que el profeta Isaías escribió. Y luego dice el versículo 33: si este no viniere de Dios, nada podría hacer. Recuerden, es un ciego que les está dando esta clase de cátedra a los fariseos. Respondieron los fariseos y le dijeron, le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Es la primera vez que iba al templo el muchacho y lo echaron para afuera. Siempre a la sinagoga le daban chance de ir, al templo no, porque es una orden de David que dijo que ningún ciego podía entrar a la casa de Dios. Va por primera vez y esto se le dejan ir como aves de rapiña al pobre ciego que ahora ve, bien cambiadito, bien planchadito. Dice versículo 35, aquí es donde viene lo bueno. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Estas oportunidades no se las dio el Señor, a unas cuantas personas se las dio: a este ciego, a la mujer samaritana y a otros, muy pocas personas. Dicen, a la mujer pecadora, dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Creo, Señor, y le adoró. Cuando en el pueblo de Israel una persona adoraba, no adoraba como usted y yo adoramos. ¿Qué es lo que hacía esa persona? Se tiraba a los pies, lo abrazaba si era posible y lo adoraba. No levantaba la cabeza porque decía, los judíos decían: tú no puedes ver a cara a Dios. De manera que cuando te des cuenta que es Dios, tírate al suelo, adóralo, porque si llegas a ver hombre, no hay hombre que mire a Dios y viva. ¿Sí? Esa era una enseñanza muy sólida en el pueblo de Israel. Este hombre dijo: creo, Señor, y le adoró. Quiere decir que se tiró al suelo, se postró delante de él, creyó que él era Dios. Les invito a que se pongan de pie. Cuando nos damos cuenta de que el Espíritu Santo anda con nosotros, nos vamos a postrar, vamos a adorar sus obras, vamos a adorar su presencia, vamos a adorar su persona. Esto se puede dar en cualquier momento. La semana pasada hablaba de los 10 leprosos. Los 9 fueron a hacer lo que la Biblia les enseñaba y estaba correcto. Hicieron lo recto delante de Dios. No hay problema con eso. Lo que Cristo les reprocha es no haberse enterado de que ellos fueron a buscar a Dios conforme el sistema ceremonial, en lugar de buscarle claramente donde estaba. No tenían que usar todo este proceso de intermediarios. Lo que el Espíritu Santo quiere es que conozcamos de que Él está con nosotros, de
que Él está en medio de nosotros. Habitaré entre ellos, dice la palabra, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tus ojos cerrados unos momentos. Te invito que, si el Espíritu de Dios te ha revelado alguna palabra en esta mañana, tú vengas a este lugar, preséntale tu causa. Todos nosotros somos niños que estamos aprendiendo a caminar con nuestro Dios. Y ten esto al 100%. Él siempre camina con nosotros. Pero Dios quiere que llegue el momento donde tú y yo caminemos con Él, donde nos demos cuenta de que Él está con nosotros, que no es cuestión de sistemas, de métodos, no es cuestión de nada que el hombre puede adquirir con sus capacidades o poner en práctica con sus conocimientos. Es todo de Dios. Él está aquí en medio de nosotros. Acércate y dile: Espíritu Santo, revélate a mi corazón. Revélate a mi corazón. Él está aquí. Ninguna revelación vendrá a tu corazón si no es dada por el Espíritu Santo. Él es quien te revela sus secretos para prepararte, siendo ya santo. El Espíritu Santo está preparando a los santos para llevarlos a esa posición y santificarlos. Y en el momento de ese encuentro puedes estar cara a cara con Dios. Es donde las palabras salen sobrando, porque el que habla es Dios. Pero para poder llegar allí necesitamos ofrecer sacrificio. Necesitamos ofrecer ungüento. Necesitamos ofrecer olor fragante a nuestro Dios. Ora en este momento, platica con Él. Dile: llévame al lugar santísimo, Señor. Méteme al lugar santísimo, donde no hay necesidad humana. No existe ninguna necesidad donde está Dios cuando estás tú cara a cara con Él, porque Él lo suple todo. Adorémosle con esta estrofa mientras. Levanta tus manos ahí donde te encuentras. Ofrezcámosle este sacrificio de alabanza, y en el Espíritu de Dios nos ayude a entrar al lugar santísimo. Nos ayude a entrar, pueblo. Señor, llévame Yes. a tu santo, Te adoramos, Padre. al lugar santo, Yes. al altar de bronce. De tu rostro yo quiero ver. Sí, Padre. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.